Bueno, secretario, el día de hoy y durante los últimos días ustedes han comenzado una nueva iniciativa para llevar justicia a los territorios más marginados donde no llega. ¿En qué consiste? Cuéntenos. Bueno, nuestro programa de acceso a la justicia es un programa que primero se estructuró a partir del proceso de dialogar y de escuchar a las comunidades. El departamento de Bolívar, el territorio del que soy secretario de Interior, ha tenido un conflicto armado por más de 40 años. Conflicto armado con presencia de distintos grupos al margen de la ley, y eso nos ha obligado a escuchar a la gente. El propósito del gobernador Yamil Arana fue poder estructurar proyectos que impactaran positivamente en la vida de las personas. Y dialogando con ellos nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas que tenían era la necesidad de justicia. Una justicia que permitiera que más personas pudieran acceder al sistema judicial, pero también que dentro del sistema pudiéramos producir mejores resultados, que no hubiera impunidad. Entonces, el proyecto de Justo Bolívar básicamente lo que recoge esa necesidad de las personas en materia de justicia y las transforma en un proceso positivo, en el que tenemos la intención de recorrer cada territorio, cada municipio del territorio del departamento de Bolívar, llevando un mensaje de justicia, articulando a los sistemas formales y no formales de justicia, y por supuesto fortaleciendo también los sistemas locales que están a cargo de las entidades que prestan estos servicios de justicia en el territorio. ¿Cuándo zarpa esta expedición? Y expliquemos también qué es por el río Magdalena, a cuántos municipios, personas que van a impactar. Justo Bolívar, dentro de su estrategia de abrir más la posibilidad de que más personas acudan al sistema de justicia, accedan al sistema de justicia y de reducir la impunidad, tiene unas jornadas territoriales. Se llama la Ruta de Justo Bolívar. Y la primera ruta de Justo Bolívar es una ruta por el río Magdalena, que hemos llamado Navegando al Corazón del Magdalena, me enamoro de Bolívar. Es una ruta que vamos a hacer con el apoyo de la Armada Nacional y del Ministerio de Justicia. Esa ruta zarpa el día 25 de junio, va a llegar a 8 municipios del departamento de Bolívar, con una oferta en unos ejes muy claros: justicia complementado con salud, formación, emprendimiento y una cantidad de experiencias positivas para las personas. Entonces, en materia de justicia, por ejemplo, vamos a hacer todo el proceso de restablecimiento de derechos, conciliación en equidad, la posibilidad de que haya mediación comunitaria, mediación escolar y una serie de servicios que hoy le permiten al ciudadano bajar los índices de conflictividad social que nos dejó el conflicto armado. Precisamente hablemos de eso. ¿Cuáles son pues como la impunidad? ¿De qué tipo de casos es la impunidad que se presentan a estas personas que no tienen acceso a la justicia? Y aproximadamente cuántas personas en este momento en el departamento de Bolívar no pueden acceder a ese sistema. A ver, nuestro conflicto armado en el territorio tiene más de 40 años. Tenemos distintas subregiones en el departamento de Bolívar, y a consecuencia de la incursión de grupos armados al margen de la ley, quedó un conflicto social. Hoy el conflicto armado es una cicatriz que se notan hoy al interior de la familia y al interior de las comunidades. Entonces vemos incrementados por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar, los casos de violencia sexual contra mujeres y contra niños, niñas y adolescentes, y también la violencia interpersonal. De tal manera que hoy lo que tenemos es que trabajar, por supuesto, en materia de seguridad para poder evitar que ese conflicto armado vuelva a brotar nuevamente en el territorio, pero además por bajar los índices de conflictividad social. Tenemos más de 500.000 personas que han sido víctimas directas de actos de violencia en nuestro territorio. En este momento estamos haciendo un diagnóstico y un análisis de la tipología del conflicto del territorio del departamento de Bolívar, de tal manera que podamos ofrecer una justicia con enfoque territorial que vaya directamente a sanar las cicatrices que nos dejó el conflicto armado en Bolívar. Estamos en una semana decisiva en el Congreso de la República, donde están cursando en este momento varias reformas, pero el 20 de julio va a ser presentada la reforma a la justicia, sin duda una deuda histórica que se tiene con el país. De las reformas y de los puntos claves que van a tener esta reforma, ¿cuáles son los aspectos que más necesita el departamento de Bolívar y que deben quedar plasmados en esa reforma a la justicia? Hemos conocido el proyecto que tramita el Gobierno Nacional en materia de justicia y reforma específicamente de justicia, y vemos con agrado un tema, y es que se ha creado un subcomité de justicia inclusiva.
que busca precisamente leer lo que ocurrió en el territorio de nuestro país en materia de justicia, y a nosotros de manera particular nos interesa esa justicia que incluye, por ejemplo, la situación que vivieron nuestros campesinos, que vivieron nuestras mujeres y que vivieron nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, porque eso va a permitir que la oferta institucional en materia de justicia vaya directamente a atender la necesidad que tiene el ciudadano, que es de ver resarcida la situación que pudo haber sufrido en alguno de los episodios que nos dejó el conflicto armado en nuestro territorio. Tenemos municipios que vivieron confinamiento, desplazamiento, incursiones armadas, y ese conflicto social, esa cicatriz que nos dejó el conflicto armado, debe ser superada a través de un enfoque como el que propone esa reforma a la justicia, de enfocarnos en el territorio y en cada una de las personas que sufrieron ese conflicto. Secretario, hay un tema en reforma a la justicia que es impulsar de nuevo en el país la justicia premial. Habla la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Ministro de Justicia, de un modelo que permita beneficios a quienes delaten, quienes se acojan digamos, a los mecanismos que permiten evitar el juicio en tribunales para descongestionar la justicia y reducir la impunidad. Desde los territorios, hoy cuando la gente reclama mucho de lo contrario, una corriente de opinión que reclama cárcel más estricta, condenas más largas, nada de beneficios, ¿cómo se ve eso desde los territorios? ¿Cómo conciliar esos dos temas? Desde el territorio es un tema bastante complejo, porque lo que existe en el territorio en realidad es un miedo a hablar, un miedo a denunciar. Entonces, antes de llegar a un modelo de justicia que premie la delación o premie la entrega de información que lleve a materializar capturas o positivos muy importantes, hay que buscar que el ciudadano vuelva a tener confianza en el sistema de justicia, en el aparato de justicia. Lo que yo encuentro en muchas subregiones del departamento de Bolívar es que los grupos armados organizados son quienes administran justicia. Y hoy el ciudadano tiene miedo muchas veces de contar lo que le ocurre o de presentar una denuncia. Entonces, en la medida en que la gente no vuelva a recuperar la confianza en el Estado, la confianza en el sistema de justicia, no va a ser posible implantar un modelo premial, porque no va a ser posible que el ciudadano tenga la tranquilidad de poder hacerlo. Secretario, si bien es muy importante llevar justicia a los territorios, a la hora de judicializar a estas personas no hay cama para tanta gente, y se ve en todo el país un nivel de hacinamiento bastante grande. ¿Cómo está el departamento de Bolívar en esa materia y cómo están viendo ustedes la ampliación de cupos de construcción de cárceles en el territorio? Vea, a nivel internacional ya hay muchas investigaciones que nos indican que el único modelo sancionatorio no es el sistema penal que conocemos en Colombia, ni el sistema carcelario que conocemos en Colombia. Hay otros modelos que permiten resarcir los daños, dependiendo del tipo de delito de que se trate, a la misma comunidad. Hoy hay digamos, delitos, hay conductas que están penalizadas, pero que pudieran ser más efectivo la posibilidad de que el ciudadano haga un servicio comunitario o haga una devolución a la comunidad del daño que le hizo. Entonces, digamos que yo creería que de esta manera habría que seleccionar los distintos tipos de delitos para que aquellos en los que pueda ser viable un proceso resarcitorio se maneje de esta manera, y así evitar la congestión que tenemos en las cárceles. Ahora, no hay que olvidar que digamos, en las cárceles tenemos que hacer un proceso también de poder incorporar o reincorporar a la vida a ese ciudadano que por cualquier circunstancia llegó a ese escenario delictivo. Hoy tenemos un gran compromiso de descongestionar las cárceles y de hacer de ellas no un escenario de graduación del delito o de la delincuencia. Lo que tenemos que buscar es que de ahí salgan ciudadanos formados, preparados, por supuesto arrepentidos después de haber cumplido una sanción, pero con ganas de volver a reincorporarse a la sociedad.